Bienvenida a todos los que se vayan a ir uniendo y luego puedan ver este vivo. Esta es la segunda entrevista del ciclo de entrevistas sobre crianza y maternidad en la primera infancia. Mi nombre es Alejandra Hernández, de Crianza con Amor. Yo soy facilitadora del método Paternidad Efectiva y hoy nos acompaña Laura Urrea, de Consentido Familiar, una especialista en homeschooling, en educación en casa. Bueno, me gustaría que tú nos contaras un poco más sobre ti primero. Bueno, muchas gracias Aleja por la invitación. Realmente esto es muy grato para mí que me hayas invitado y poder hablar de este tema que tanto me apasiona. Yo soy Laura Urrea, como decías anteriormente. Soy licenciada en educación especial, soy mamá de una chiquita de 2 años y medio. Estoy esperando a mi segunda princesa, mi segunda bebé. Y entramos en este mundo del homeschooling, aunque en casa todavía no es como oficial, porque mi hija pues todavía no está en edad preescolar, pero entramos en este mundo del homeschooling hace varios añitos ya, aun cuando yo estaba en la universidad, porque me doy cuenta que este mundo existe, me entero que este mundo existe. Yo soy licenciada en educación social, como te digo, y pues la aspiración que tenemos al salir de la universidad es entrar a trabajar en una institución educativa, ¿cierto? Entonces, Ajá. lo primero es que estando en la universidad me doy cuenta que hay muchas familias que educan en casa y que lo están haciendo no solamente en la primera infancia, sino en toda la primaria, en la básica primaria y en la básica secundaria. Y entonces digo, wow, súper. Algo que yo tenía muy claro desde que empecé a estudiar mi pregrado universitario era que nunca iba a meter a mis hijos a estudiar antes de los 5 años. Yo sabía que mis hijos iban a estar conmigo en casa hasta los 5 años de edad, porque mi mamá estuvo con nosotros hasta los 5 años y aunque ella no hizo homeschooling con nosotros, su influencia en estos 5 años sobre nosotros fue bien importante. Todo lo que ella hizo con nosotros y por nosotros en estos 5 años, creo que determinó mucho de lo que nosotros, de toda la construcción personal que fuimos más adelante. Entonces dije, mis hijos no van a ir antes de los 5 años al colegio. Cuando entro a la universidad me enamoro de la pedagogía, pero luego salgo de la universidad y me enfrento con la realidad de la educación en Colombia. Digo, no, algo está mal, algo está muy mal, algo está fallando. No te preocupes. Hola, Muna, ¿cómo estás? Perdón. No te preocupes. Hola, Munay. Es que hoy La mía justo porque se está machucó un durmiendo. dedito y está así como Chiquitica. sensible. Perdón. Sí, claro, te digo, la mía porque está dormida. Pero ahorita me imagino que se despierta y igual va a entrar para acá a pedirme. Y entonces me enfrento con ese mundo real de lo que es la educación acá en Colombia y digo, no, algo está mal. Y primero, yo no quiero que mis hijos mmm, vivan este tipo de educación también que yo viví, ¿no? Que yo experimenté en mis años escolares. Y segundo, empecé a darme cuenta que había más familias que decían, no, no queremos esto tampoco para nuestros hijos, pero no sabían cómo hacerlo. A diferencia, pues, de mi persona, que tengo formación en pedagogía, que tengo formación en desarrollo infantil, sé cómo hacerlo. Pero muchas familias dicen, no queremos que nuestros hijos se involucren en ese sistema, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces fue cuando dije, bueno, pues acompañemos a las familias desde la pedagogía, desde la didáctica, desde el desarrollo infantil, en sus procesos educativos en casa. Esa es más o menos la historia. Genial, qué lindo. Muy lindo es eso que hizo tu mamá también con ustedes, porque realmente los primeros años, los 5, 7 primeros años de vida son súper Vitales. importantes. Sí, Y pues, lamentablemente actualmente, o sea, no es de juzgar ni criticar a la mamá que sale, porque
Uno por claro. estilo de vida, muchas lo hacen pues porque quieren mantener un estilo de vida y otras por necesidad. Sí, hay muchas mamás que conozco que me Ujú. dicen quisiera estar en casa con mis hijos pero no puedo. Entonces no podemos caer en el error de juzgar a esas mamás o esos papás que Sí, dicen no, pues tengo que meter a mi hijo a los 2 años. Doy gracias a Dios que en este momento puedo hacerlo. Siempre decía, recuerdo una vez que tuve una conversación con una familiar y ellos iban a meter a su bebé de 2 años al jardín. Y yo les decía, ojalá yo me pueda comer todas las palabras que les estoy diciendo y ojalá yo no tenga que irme a trabajar, pero si ustedes pueden, por favor, no la metan al jardín. Actualmente ellos son una familia que a esta chiquita la desescolarizaron y la están educando en casa. Porque pues se dieron cuenta de los grandes beneficios que tiene el homeschooling dentro de su familia. ujú. Sí, sí, claro. Yo llevé a mi hija a una guardería como desde el año y medio, casi 2 años, pero eran pocas horas y pues también era como necesidad, como tú dices. Ujú, exactamente. Y pues luego me di cuenta que igual podía, como que tenía otras opciones y pues tú fuiste una de las que me ayudó también a ver esta alternativa. Entonces, por eso me parece lindo que pues estés acá, que nos acompañes y nos ayudes pues a resolver dudas y a introducirnos un poco Claro más que en sí. este tema. Claro, Entonces, claro me que sí. gustaría que me cuentes cómo funciona la educación en casa, qué es, hay diferentes formas de educar en casa, Bueno, ¿cierto? la educación en casa básicamente, espérame que estoy aquí enviando el envío para que más personas lo vean y tengamos más vistas. Bueno, la Bueno, educación en casa básicamente es eso, educar en casa, es desescolarizar nuestra mente, decir hay otras opciones y educamos lo que sería académicamente hablando a nuestros chiquitos en casa, porque nosotros educamos a nuestros hijos en casa, ¿cierto? Todo el tiempo, así vayan a la escuela, los niños nosotros los educamos en casa. Ahora, ¿qué pasa también? Quiero que hacer un paréntesis aquí muy grande, sobre todo en la primera infancia, que muchas de las destrezas y habilidades y capacidades para la vida que los niños deberían adquirir en casa, las están adquiriendo ¿dónde? En la escuela, ¿cierto? ujú, Habilidades como compartir, deberían adquirirlas en casa, pero como mi hijo no comparte, lo mando a la escuela, ¿cierto? Habilidades para la claro, vida como alimentarse. Como mi hijo no come bien, entonces sí, lo mando a la escuela para que aprenda. Allá, la profesora tendrá que enseñar. Como mi hijo sí, no ha dejado el pañal, entonces va a mandarlo para allá. Que aprenda de los otros 25 que no saben ninguno ir al baño, pero que aprenda de esos, ¿cierto? Entonces, lamentablemente no solamente las actividades académicas se han dirigido hacia la escuela, sino que la adquisición de habilidades para la vida, ¿cierto? Se han dirigido a la escuela. ujú, Entonces, básicamente educar en casa es eso, es decir, me voy a responsabilizar yo como papá de primera mano de la educación académicamente hablando de mis hijos. Al no ir a la escuela, pues obviamente que me tengo que responsabilizar no solo de lo académico, sino de la formación integral de esa personita o de ese sujeto ya joven, adolescente. Hay diferentes formas de educar en casa, sí. Eh, yo creo que cada familia es un universo aparte de la educación en casa. Cada familia tiene su método, su modelo, sus estrategias, sus formas. Pero básicamente esa sí, distribución se divide en tres partecitas. Una, que es el homeschooling como radical, que es el curricular, que es cuando los papás dicen, listo, los educamos en casa, pero contratamos alguna plataforma, algún colegio y nos ceñimos, ¿sí? ujú, Nuestro trabajo se basa en lo que esta institución nos exige, pero el niño está en casa. Esa sería una forma curricular. La segunda sería una forma libre, que es básicamente el unschooling, que es sencillamente el currículo es el día a día, lo que ocurra en el día, si en la mañana nos despertamos y la clase fue ver la lluvia caer, esa fue la clase, ¿cierto? Si la clase fue ir al ujú, parque, esa fue la clase. Si la clase fue sentarnos a ver una película que está súper interesante, el día nos llevó a eso. Es seguir básicamente 100% las necesidades del niño o lo que el niño está requiriendo, pero sin una guía muy constante. Y la tercera manera de educar en casa sería de una manera intermedia,
que tiene como una mezcla de las dos, donde sí tenemos una guía, sí tenemos unas actividades guiadas, unas actividades planeadas, donde tenemos unos objetivos de aprendizaje ya planeados, pero también nos dejamos llevar es por el niño. ¿Cuáles son sus necesidades? Sí, esto es lo que me pide la ley, que el niño debe aprender a los 6 años, pero yo lo enseño como yo veo que mi hijo lo aprende. Yo lo enseño como veo que él lo necesita, no como una institución me lo está ordenando. Entonces, básicamente son esos tres Sí. modelos o tipos de homeschooling. Ajá, listo. Eso a mí me encantó. Como primero saber esas, como esas tres opciones y un poco aclarar mi mente y decidir cómo, con qué me sentía yo más cómoda también, ¿no? Total. Eh, bueno, acá otra pregunta que, Me disculpas porque tengo un poquito de tos, entonces voy a ay, estar ahí tosiendo tranqui. cada rato. ¿Tú crees que la educación en casa es para cualquier familia? Esta pregunta siempre la hacen mucho en los envíos. Y Sí, digo yo que sé. el homeschooling podría llegar a ser para todos los niños, podría llegar a ser para todos los niños, pero no es para todos los papás, ¿sí? Y yo en serio a ti te admiro mucho. Yo siempre, en mi mayoría de asesorías, te pongo de ejemplo porque eres la única mamá soltera que está haciendo homeschooling, de las que yo asesoro, ¿no? Porque pueden haber miles más, pero de las que yo asesoro Claro. es la única. Y yo digo, esta vieja, ¿cómo haces? Y yo en mi casa ya estoy a veces que tiro la toalla y estoy con mi esposo y tengo solamente mi hija que todavía es chiquita y las actividades no son tan estructuradas. Yo digo, ¿cómo hace Alejandra? Pero lo soñaste, lo visualizaste, lo decidiste y lo hiciste, ¿sí? Hay familias que teniendo mayor comodidades, mayores opciones de hacerlo, sencillamente su carácter, su temperamento, sus objetivos de vida no, no coinciden ni coincidirían con el homeschooling. Todos los niños podrían hacer homeschooling, sí. Uno, porque los niños son muy adaptables, ¿cierto? Y Ujú. dos, porque realmente los beneficios que brinda el educar en casa son mucho más significativos que los que brinda la escuela, ¿cierto? De hecho, del 100% de los niños que han sido escolarizados, se desescolarizan y se educan en casa, aproximadamente solo un 5% pide volver al colegio. De resto, Sí, todos dicen, no, yo prefiero estar en un casa. poquito. Y este 5% lo hace, ¿por qué? Porque tuvo muchos problemas para relacionarse con su mamá o con su papá, el principal responsable del homeschooling. No porque no haya aprendido, sino porque tuvo más bien problemas de Claro. comunicación y de relación con su figura de autoridad. Entonces Ujú. decimos, wow, sí hay diferencia y los chicos la están viendo. Ahora, ¿qué niños o qué estudiantes decimos no? Definitivamente no. Uno, niños o jóvenes o adolescentes que digan, quiero ir al colegio, quiero volver, o sea, ya no, esto no fue para mí, ¿sí? Hay familias, por ejemplo, que tienen 3 hijos y 2 de ellos están siendo educados en casa y uno está en el colegio, porque dijo, no, esto no fue para mí, listo. O sea, un niño que pide un colegio. En la Claro. mayoría de casos, los niños que piden colegio son niños que nunca han sido escolarizados. En este caso, por ejemplo, en mi caso, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que mi hija un día nos diga, yo quiero ir a un colegio, porque no sabe qué es la experiencia de ir a un colegio. Pues te pregunto, ¿Munay te ha pedido volver al colegio? O sea, como así insistentemente lo necesito. No, mira que igual hemos pasado como por muchas etapas, porque es un proceso así también muy cambiante, ¿no? Además Total. por la situación, bueno, pero hubo un momento en el que sí creo que me llegó a decir algo de ir al colegio, no, no estoy muy segura, fue hace tiempo ya, y me di cuenta que es porque en ese momento estábamos en alguna situación en la que no pudimos casi ver niños o sí, como cambió Ok. nuestra rutina y le estaba haciendo falta algo, pero no era necesariamente el colegio, sino era como jugar, como estar con otros niños. Y ahí me di cuenta pues que eso se puede proveer de otras maneras y de hecho Exactamente. mucho mejores.
Entonces, Pero no siempre es, es como estar pero te viendo diste cuenta tú las bajo la observación que necesidades. no era necesario, o sea, que ya no estaba pidiendo como, venga, lo necesito porque si no me voy a, mejor dicho, entrar en un colapso mental. No, de pronto fue por esa necesidad de ver otros niños, ¿cierto? A veces Exacto. mismo pasa acá con otros niños. De pronto un día mi hija si me diga, oiga, yo quiero saber qué es un colegio porque nunca he ido. Y como otro síntoma de que un niño necesita ir al colegio son niños con barreras para el acceso al aprendizaje o personas con discapacidad cuyas necesidades papá y mamá no pueden suplir. Sí, que papá y mamá digan, definitivamente no puedo suplir sus necesidades, tengo que enviarlo a un colegio. ¿Sí? En este momento, de pronto acá me está viendo Maritza, ahorita vi que se conectó, Ana Sofía Download, y ella es una mamá con una niña de 2 años y medio que tiene síndrome de Down y se está capacitando para formarse en homeschooling para lo que es la primera infancia de su hija, después ella la quiere meter al colegio. Pero ella dijo, Sí. quiero hacerlo, vamos a intentarlo. Y lo estamos haciendo. Ella tiene chiquita en terapia ocupacional, fono, oficio, en fin. Pero se apropió de eso y dijo, voy a intentarlo, vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo nos va, aunque su hija tiene unos requerimientos. Ay, ahí está. Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Vamos a intentar. Hay papás que definitivamente dicen, no, no lo voy a hacer, no puedo, no tengo la paciencia, no. Pero también eso es algo que se forma. Entonces, en esos dos casos, los niños necesitan ir al colegio en esos dos casos. Cuando hay alguna barrera de acceso al aprendizaje impuesta por la sociedad o cuando el niño quiere, cuando el niño te dice, de verdad quiero, lo necesito o si no, algo acaba de pasar. Para todos los papás, sí, definitivamente no es para todos los papás. Los papás, muchos no están dispuestos, uno, por vocación, por paciencia, por amor, por tiempo, por tolerancia a la frustración, a las relaciones, bueno, en fin. Y dos, porque otros muchos tampoco están dispuestos, sobre todo las mamás, a sacrificar lo que tenemos que sacrificar al invertir en homeschooling, por ejemplo, no tener un trabajo de tiempo completo, eso requiere pues que el estilo de vida o la calidad de vida también se vea afectado, ¿no? Porque pues no me entra platica con un trabajo estable, pero pues eso requiere unos sacrificios. Entonces, básicamente, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Listo. Em, bueno, y de hecho, una pregunta que tiene que ver con un poquito de eso que estabas diciendo, si hace falta tener muchos conocimientos o una gran preparación en cuanto a la parte de la etapa escolar, como la educación ya de la escuela según la edad de los niños, como toca irse formando, saber de pedagogía, Yo o no sé si realmente considero que el que quiere puede, ¿sí? Pero hay que ser muy cuidadosos. Mira, conozco familias que nunca se formaron, nunca se capacitaron y terminaron haciendo homeschooling hasta grado 11 y sus hijos entraron a la universidad y las familias nunca se capacitaron. Y lo hicieron, lo lograron, ¿sí? Pero esto es como tú nunca ir al médico y creer que tú tienes todas las recetas para la cura de las enfermedades de tus hijos. Y entonces una dice enferma y tú, ay, yo le doy esto y yo sé que se alivia, porque yo vi que eso es así. Ay, no, al otro día se le dio otra enfermedad, ay, yo le doy esto y eso se sana, ¿cierto? O se cayó, ay, yo le doy esto y eso se sana. No, porque el desarrollo infantil también tiene un componente teórico, también tiene un componente que por años investigado. Entonces, yo con esto no les digo a los papás, vayan a la universidad ahora y estudien 5 años pedagogía infantil o estudien 5 años psicología, no, pero Ajá. estén lo más preparados posibles para hacer respuesta a las necesidades de sus hijos, porque podemos cometer muchísimos errores. Sí, muchísimos, Sí. muchísimos errores. Y no les, en eso no les estoy diciendo, fórmense conmigo. No, hay muchas plataformas de formación, hay muchos cursos gratuitos, investiguen. Hay familias que yo veo y se la pasan metidas en foro chat, se la pasan metidas, ay, vino el doctor no sé qué, yo voy a ir a la conferencia, en la ludoteca están haciendo esta actividad y se la pasan constantemente enriqueciéndose de conocimientos sobre desarrollo infantil y esto les va a facilitar mucho, mucho el trabajo y también nos va a evitar que perjudiquemos a nuestros hijos, por ejemplo, en estos procesos de lectoescritura
me parece terrible ver niños de 2 años haciendo homeschooling, ¿sí? Y ya exigiéndoles que cojan el lápiz a la perfección sin antes hacer todo un proceso de aprestamiento necesario Sí, claro. para que el niño llegue a coger el lápiz de una manera adecuada. Ajá. Pero esto, ¿por qué es? Por desconocimiento. Porque yo creo que es Sí. así, entonces lo voy a hacer así. No es necesario ir a la universidad, no es necesario ir a, pues, a formarse, mejor dicho, pero creo que sí es necesario que seamos muy conscientes y estemos en constante capacitación, averiguación. Internet nos da muchos recursos. Hay personas como Ujú. nosotros que facilitamos esos procesos. Muchas familias dicen, bueno, no tengo plata, es normal, no todo el mundo la tiene, pero Internet nos da muchos recursos. Busquen como, proceso para la lectoescritura, proceso, o sea, y todo les va a ir botando la información que necesitan y vamos a disminuir la cantidad de errores perjudiciales que vamos a Ajá. cometer. Ok. Pero también si tienen la Y oportunidad del también, acompañamiento, eso es importante, discúlpame. Hay personas como yo, no soy la única, hay otras que están acompañando y acompañamos precisamente ese proceso. Ven, esto no es ajá. así, esto lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo muy bien, potencia esto, mejora esto. Entonces, creo que el estar acompañados nos va a servir, igual que en otras ciencias y en otras áreas de la vida. Sí. Oye, Y también es una opción, por ejemplo, si uno no tiene el tiempo como para ponerse a capacitarse o a estar buscando información, pero tiene la posibilidad de pagarle a un profesor para que venga a la casa y le enseñe al niño, claro, eso también es una es una forma buena de hacer opción. homeschooling, es una forma de educar al niño en casa. Digamos que papá y mamá no serían los principales responsables, aunque están supervisando muy de cerca el proceso, también es una opción. Y es una opción hacerlo en algunas áreas también, no en todas. ¿Sí? Yo siempre, creo que lo digo en mis formaciones, a ti te lo dije en algún momento, siempre hemos tenido como un objetivo claro de lo homeschooling en nuestra casa y es que nuestra hija sea bilingüe o Ajá. políglota. Pero sabemos que nosotros no podemos, lamentablemente, eh, prestarle o suplir esta necesidad en mi hija, porque nosotros sabemos muy básico el inglés, o sea, como, bueno, te puedo enseñar, pero lo básico, o sea, para que sea bilingüe, no. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues hay dos opciones. Una, llamamos a un tutor que venga y le dé clases personalizadas a mi hija, o la inscribimos en un taller, o la inscribimos en un curso, bueno, hay otra opción, ¿cierto? Claro. Pero también es una opción que alguien venga a casa. De hecho, ahorita en este tiempo de pandemia, eh, muchos jardines, muchos colegios hicieron esto de tu profe en casa, homeschooling con el jardín tal, y mandaban a sus tutores directamente a la casa y los papás accedían a este servicio. Ah, no sabía. Sí, muchos lo hicieron. Claro, porque tenían que salir de alguna manera del de este, bueno, de este momento económico tan difícil. Entonces las instituciones hicieron eso y los papás lo aceptaron. Claro. Sí, porque justamente este tema me parece súper lindo e importante ahora porque pues como que hay muchos niños también tomando clases virtuales, sobre todo en esta etapa, ¿no? Tan pequeñitos Sí, y sé que es muy, muy difícil. Entonces muchos también están como planteando esta idea de hacer educación en muchísimas casa, pero familias. ajá. Ahí está muy oscuro, Y bueno, no importa. pues es una alternativa bien muy interesante, muy, muy Claro, buena que igual y de necesita como, hecho, dime, pero porque no sé por qué me va tan no, oscura. Bueno, lo importante es sí, que me escuchen. De hecho, muchas familias se han interesado en este tiempo de pandemia por eso. Es como, existe otra opción, veo los avances de mi hijo estando acá en casa. Muchas familias decidieron dejar de pagar matrículas sí, y pues claro, sencillamente pues acompañar a sus hijos sin saberlo, sin tener pues el conocimiento y dijeron, oiga, vemos los grandes avances que tienen nuestros chiquitos.
Como yo te decía al principio, mi mamá no hizo homeschooling con nosotros. Bueno, que mi mamá tenía una formación pedagógica también, porque ella fue profe, pero pues un poco muy tradicional. Pero quien nos enseñó a leer, a escribir, los números, las sumas, las cosas básicas fue mi mamá. Cuando Ajá, entramos al colegio, ya lo sabíamos y fue por mi mamá. Ay, me veo muy sí. oscura, qué miedo. Ay, bueno, sí. Ay, Dios Ay, mío, qué susto. Listo. Ahí más o menos porque. sí. Entonces muchas familias dicen como, bueno, hay otra opción, hagámosle. Y se han Ajá, interesado muchas, entonces, muchas desde por causa de la pandemia. exacto. ¿Y qué, como que nos recomiendas o qué podría ayudar a las familias a que están ahí como a punto de tomar la decisión de educar en casa, pero tienen dudas? Bueno, lo primero, que tomen una asesoría conmigo. La primera asesoría que yo brindo es gratuita, precisamente con ese objetivo. No todas las familias. Hay familias que han iniciado con, mejor dicho, todo el entusiasmo y todo las ganas, pero llegó mitad de año y dijeron no podemos más con esto. O sea, no podemos, no pudimos. Entonces yo siempre les invito que se informen mucho de lo que van a hacer, ¿sí? Como en todo en la vida, o sea, si tú vas a lactar, infórmate de lactancia. Si tú vas a portear, infórmate de porteo. Si tú vas a dar X alimentación complementaria, infórmate de ese tipo de alimentación complementaria. Ay, espera. Ay, no, me veo muy oscura, no me gusta. Pero infórmate, ¿sí? Para que cuando tú tomes una decisión informada, como todo en la vida. Yo creo que deberíamos aprender a informarnos en todo en la vida, porque a veces las decisiones las tomamos como por moda o por, me pareció chévere y lo hice. Entonces yo siempre ofrezco una asesoría gratuita, la primera asesoría que es como donde contamos y hablamos de esto que es el homeschooling, cuáles son tus objetivos, por qué quieres desescolarizar, bueno, en fin. Y la familia justo ahí se centra y dice, "Ah, puedo hacer esto o no, definitivamente yo no, no voy a hacer esto y gracias. Mi objetivo nunca es venderles un servicio para que me paguen, no, sino realmente para que puedan tomar una decisión muy sabia en su familia, porque esto implica unos sacrificios. Entonces, lo importante sí es que se preparen, investiguen y a partir de ahí tomen una decisión. El camino no es fácil, Aleja, que ya está educando en casa, sabe que a veces la situación se puede tornar súper estresante y tengo a mi hija todo el día conmigo y también a veces necesito mis espacios, a veces se me acaban las ideas, a veces, mejor dicho, no sé qué hacer, pero hay días que son una maravilla también, hay días que son divinos lo que yo propongo y ellos lo hacen y ver cómo aprenden, eso es una cosa muy linda, pero para todo el mundo no es. Entonces la idea o la invitación es infórmense mucho, hablen, consigan familias que educan en casa, cómo ha sido su experiencia, familias que ya no educan en Sí. casa, qué fue lo que pasó, y a partir de ahí ustedes van construyendo y van alimentando todo lo que están pensando y visualizando y pueden tomar una decisión. Sí, yo creo que algo importante que me ha ayudado mucho es también, bueno, uno, tener mucha paciencia y dos, Sí, total. ser flexible, como mucha flexibilidad también para ir encontrando como cuál es la mejor forma que se adapta a mi familia, a mi hija, Exactamente. a mi trabajo, todo. Y es como, es un proceso de ir encajando todo y a veces hay que hacer cambios y probar y volver a hacer cambios hasta que todo se va acomodando, ¿no? Es tener una mente muy enseñable, Exacto. flexible, adaptable. Siempre digo esto, es uno de mis mayores consejos. Trabajemos en cómo manejamos la frustración, porque hay días de mucha frustración, hay días que, como Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me agoto, Sí. entonces sí, trabajar en eso, en bajar las expectativas, reducir las expectativas, aumentar el nivel de tolerancia a la frustración y, y ser muy flexibles, o sea, las cosas no son como decimos que son, ¿sí? A principio de año podemos planear una cosa, podemos tener unos objetivos de aprendizaje para marzo, pero no, pues resulta que las cosas se ven de otra manera y no alcanzamos a cumplir el objetivo, pues bueno, está bien, o sea, no está mal. Y esa es una de las ventajas del homeschooling.
pero lo que tú dices es ser súper adaptables, súper adaptables. Ujú. Ahí ya te veo mejor. Sí, Ah, es que estoy como mirando qué más prendo, qué más luces prendo. bueno, otra pregunta así medio técnica, no, mentira. Es que seguramente también te hacen mucho o hacen mucho es si requiere mucho presupuesto este tipo de educación. Yo siempre doy la misma respuesta. Puede ser tan caro como la familia lo desee y lo presupueste, o tan económico como la familia lo desee y lo presupueste, ¿cierto? En este momento nosotros ya estamos haciendo nuestro inventario de lo que necesitamos para el otro año y claro que sí requiere una inversión económica, sí lo requiere, pero puede ser más barato de lo que es llevar un niño al jardín o puede ser más caro, ¿sí? En cuanto a materiales, bueno, yo creo que la inversión en material sí debe ser significativa, pero puede ser casi que igual a lo que inviertes para la lista de escolares de un colegio, de útiles Ujú. escolares. No tienes que pagar matrícula, no tienes que pagar pensiones, que es una ventaja gigante. Tendrías que pagar de pronto la inscripción a cursos extraescolares, ¿no? Para que ella tenga la opción de estar con otros niños y con otras figuras de autoridad y pues para que aprenda más cosas que tú definitivamente no le puedes enseñar porque no sabes todo a ciencia exacta ni a ciencia cierta, ¿cierto? Entonces digamos que la inversión sería eso en materiales y recursos y en actividades extracurriculares, pero también conozco familias que no se complican la vida y dicen la actividad extracurricular es la ludoteca. Sí, Mientras tanto, ¿sí? Y vamos a la biblioteca y sí, allá sí. aprendemos. Otros son muy inteligentes. Mira, conozco familias de gente con económicamente estables y con, digamos, con poder adquisitivo un poco mayor y tienen a sus hijos involucrados en actividades de la localidad, de la alcaldía de su barrio. Y no se complican, como hay familias que no, definitivamente por sus objetivos, porque tienen el dinero, entonces, que gimnasia, que equitación, bueno, muchas Ajá. actividades que pueden hacer y son más costosas. Pero esto depende Ujú. mucho de tus objetivos y también después de tus recursos, ¿sí? O sea, si tú dices, tengo para hacerlo, lo hago, pero si no, pues en este momento nosotros sabemos que nuestra economía nos da para la ludoteca, de pronto para alguna clase de natación o algo así, pero para más no, y no nos complicamos. Y la inversión en materiales, sí, ya como te digo, la estamos presupuestando porque ya el otro año viene lo que es la compra de la mesa, ¿cierto? Porque no puedo poner a trabajar a Manuela en el piso. En la mesa del comedor es muy incómodo, entonces quiero que ella tenga un espacio, su escritorio, el que tiene ahorita ya le queda muy chiquito, hay que hacer una inversión en materiales, pinturas, plastilinas, bueno, todos los materiales que nos piden en el colegio, Claro. de pronto algunos libros, de pronto también en algún material didáctico, rompecabezas, bloques lógicos, bueno, tanto material que hay. Pero eso también se va dando a medida de que se inicia la escuela y eso es básicamente la inversión. Ujú. Me volvió a oscurecer. Sí, y algo que yo me he dado cuenta en este tiempo que llevo haciendo homeschooling, en los grupos en los que estoy de familias que son un montón, acá pues cerca donde yo vivo, hay muchísimas actividades y muchas muy buenas y son gratis. O sea, en este Exactamente. momento pues la mayoría han tenido que ser virtuales, pero en otros Claro, momentos como todo. sí. Ujú, claro. Exactamente, hay muchas Y redes de son apoyo que geniales. brindan unas actividades y pues vinculémonos a eso. Los niños necesitan eso y ya. O sea, tenemos que tampoco complicarnos, que es que tiene que estar en el curso especializado. No, pues si no hay para más, no hay para más. Exacto. Adaptémonos y que el niño disfrute. Ellos disfrutan, los niños disfrutan. Sí, de hecho Entonces son disfrutémoslo geniales. nosotros. Ajá, sí, exacto. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de educar en casa? Yo creería que muchos, muchos así como las desventajas. Sí. Para mí el principal beneficio de educar en casa es conocer a mi hijo y ser la principal influencia en su vida. ¿Sí? Más allá de que mi niño aprenda un montón, más allá
que Manuela sepa 35.000 idiomas, que a los 5 años ya lea, sume, reste, multiplique. No. Para mí es poder ser la principal influencia de mí. Porque, ¿dónde pasan mayor tiempo los niños actualmente? En sus instituciones, ¿cierto? ¿Quiénes son la principal influencia? Su maestra. Una persona que lo quiere, pero finalmente el niño es el cliente, porque los colegios son un negocio. Entonces, ¿quién está Ujú. influenciando en la vida de mi hijo? ¿Alguien que realmente lo ama? No, no. Sí, Eso, que es que el colegio, que es que la profe es una ternura. Sí, las profes son divinas. De hecho, ahorita vi que se conectó una amiga mía que es mi colega y que es mi amiga de maternidad. Y ella es divina, ella ama a sus niños, mejor dicho, pero pasó la etapa escolar y ya. Sí, o sea, ujú. entonces si Bueno, yo y en puedo, muchos casos no es dime, así. y en muchos No, en casos es muchos así, en casos muchos los casos profesorados, encontramos profes que estudiaron pedagogía porque era lo más barato. Qué pena decirlo, pero eso es sí, así, que estudiaron pedagogía porque eso da plata, que es otra mentira grandísima, que ser docente da plata, uno paga. Y están allá ejerciendo una vocación que no les gusta, que no aman, tienen que cambiarle pañales a una cantidad de chinitos que no son suyos, pues imagínate, ¿cierto? Y con esos niños están nuestros, con esos docentes están nuestros niños. Entonces yo creo que eso es la principal ventaja, yo poder ser la influencia de mi hija. Lo que yo te decía al principio, mi mamá estuvo con nosotros 5 años de vida y después, ujú, a pesar de que nosotros ya entramos al colegio, ella siguió estando, porque entre sus decisiones con mi papá, bueno, machistas o no machistas, se dijo, no, no trabaje, que se quede con los niños. Y tuvieras la influencia que eso generó hasta hoy en nosotros. Que en la adolescencia decíamos, qué mamera mi mamá, qué fastidio mi mamá, esta vieja de irse a trabajar. Pero hoy yo sé que mi hermana, mi hermano y yo decimos, somos lo que somos por la presencia de mi mamá en nuestra vida, porque ella estuvo ahí ujú. con nosotros. Entonces, más allá de cualquier otra cosa, eso. Bueno, pero también los avances académicos, educar a un hijo en casa, la educación es personalizada. Estás educando a Sí, tu hijo bajo su ritmo. O sea, no está aprendiendo al mismo tiempo que todos, lo mismo que todos. Cuando él aprende más rápido o más despacio, cuando la profe hace solamente actividades en el tablero, pero resulta que tu hijo es súper auditivo y aprende más de otras maneras, pero es que le tocó así. No, en la casa tú ujú, le estás enseñando bajo sus necesidades, bajo sus intereses, bajo sus deseos. Entonces creo que el avance académico es grandísimo. Otra sí, ventaja, además de ser influencia, puedes estar pendiente, lo que te decía ahorita. Lamentablemente, le estamos responsabilizando, estamos dándole toda la responsabilidad de la formación integral de los niños al colegio. Entonces, si mi hijo se vuelve grosero, uy, eso es culpa de ese colegio, porque esos niños son groseros y esa profesora. ¡Ey! ¿Tú qué estás haciendo en casa para que tu hijo no sea así? ¿O por qué tu hijo es así? Sí, o mi hijo ujú, grita y es un altanero. No, eso es culpa de esa profesora. No, ¿tú qué estás haciendo en casa? O mi hijo no comparte, que he hablado con una mamá y le decía, tu hijo no comparte y lo mandes al colegio a compartir, a que aprenda a compartir con otros 25 que no saben compartir, ¿de quién va a aprender a compartir? ¿Sí? Porque ninguno de los sí, 25 sabe. O sea, les toca aprender a compartir por regla social. Sí, porque ajá, si no comparto esta me va a pegar. Yo tengo que prestarle el muñeco, no es que yo quiera, no es que me nazca. Y en tu casa te ve que tú eres envidioso, que tú chismoseas del vecino, que el vecino tiene una necesidad y tú no le das de comer al vecino. Entonces, ¿de quién va a aprender a compartir? Entonces, además de que eres influencia, también puedes supervisar el proceso de tu hijo. Creo que esas son así como a grosso modo las ventajas. ujú. Sí, son súper Entonces, importantes. yo me quiero ver más clarita, pero no puedo. Bueno, continuemos porque el tiempo es oro. Sí, sí, sí. Ya, ya casi estamos terminando. Bueno, una cosa es como que me gustaría que nos hablaras un poco sobre los mitos que hay alrededor de educar en casa.
yo sé uno que es súper importante, que es como que los niños no van a poder socializar, ¿no? Ese es el más grande. Sí. Ah, Y yo quiero que tú me entonces sí. cuentes si eso es verdad. O sea, no es que Munayora es asocial, ella es metida en una cápsula, ella sale y ve niños y, mejor dicho, se bloquea. ¿Es así o no es así? No, para nada. De hecho, eh, mira, yo fui al colegio y puedo decir que yo soy mucho más asociable o asocial que mi hija. Ella es, o sea, ella habla con todo el mundo, con grandes, con niños, con Ay, bebés. hermosa. Le encanta como compartir, sí. Entonces, sí, definitivamente no es cierto Eso es un mito. Es y el se principal pueden mito que proveer hay. espacios. Exactamente, esa necesidad puede ser suplida de otras maneras. Es equívoco pensar que el único espacio social es la escuela, ¿sí? Que lamentablemente todos los niños están metidos en la escuela, entonces cuando vamos a otros escenarios, pues no hay muchos niños, ¿cierto? Para socializar, porque todos están allá metidos. Pero podemos exactamente proveer esos espacios, propiciar esos espacios y buscarlos también. No decir, ay, no, aquí no hay quien haga homeschooling. No, pues vamos y el vecinito, golpeamos al vecinito para que mi hija juegue con el vecino. Entonces, es un mito grandísimo y de verdad es de los más grandes temores que las familias tienen al iniciar este camino de educar en casa. Y además es el primer pero que pone la familia extensa para decirle a la mamá y al papá no eduque en casa. No, el niño no va a socializar, el niño se va a volver asocial, no, Dios mío. Entonces pegan el grito en el techo porque el niño va a ser educado en casa. Es un mito, volvemos a eso, es equívoco pensar que el único espacio social es la escuela, hay otros espacios, tenemos que buscarlos. Segundo, el primer agente social y el primer agente que determina la socialización del niño es la familia. Como el niño se ha criado, como el niño se ha formado en su familia, los vínculos afectivos que tenga en su casa, en su familia, establecidos y bien formados, van a determinar una buena socialización o una sana socialización afuera, ¿cierto? Eh, Conozco el caso de otra niña, fue al colegio, chiquitica, y en el colegio era súper introvertida. Cuando decían hacer homeschooling, una de sus preocupaciones era, uy, pues si así era en el colegio, ahorita que la saquemos va a ser más difícil. Pues resulta que estar en casa y afianzar este vínculo afectivo con su mamá, fortalecerlo con su mamá, con su hermana y su papá, Mm. le ha dado tanta identidad y tanto carácter que ahora se le facilita muchísimo socializar con otros niños, expresar sus puntos de vista. En la escuela, ella iba a la escuela y me mostraban videos de las exposiciones y esto, y era súper tímida, o sea, casi que se orinaba del susto, eran cosas fuertes, y en este momento ha sido tan afianzada su identidad con el vínculo afectivo con sus papás que da su opinión y expresa su opinión de una manera tan impresionante, se desenvuelve con otros niños de una manera muy fácil, es una niña muy chiquita y uno dice, wow, y luego me decía, me impresiona cómo ella ha evolucionado en esta parte de socializar cuando pensaríamos que iba a retroceder, ¿no? Y se afianza también de su opinión, perdón, se apropia de su opinión y dice, yo lo puedo hacer, lo puedo lograr, puedo relacionarme con otros sin miedo y pues si Qué me lindo. rechazan no importa. Finalmente mi mamá y mi papá me quieren allá en la casa y ya. Pero como estaban los niños buscando en esta etapa inicial la afirmación, ¿cierto? Los niños buscan la afirmación, los niños buscan identidad. En la escuela eso no se Sí, provee. Eso es algo que se provee en casa. Volvemos, el primer exacto. agente social es la familia. Al niño estar seguro en su familia, al niño, a ver, al tener bases sólidas de relaciones con su familia, puede relacionarse con los demás de una manera tranquila y segura. Entonces ahí se derriba este mito. Qué linda esa historia que nos cuentas. Ujú. Y sí, Es muy, muy lindo. definitivamente eso se construye es en casa. Exactamente. Se construye en casa con el ejemplo, igual
todos esos hábitos que pretendemos que se formen en la escuela se construyen en la casa. Hábitos saludables, porque en la Ajá. escuela tienen que construir hábitos a la mala. Que hablábamos con mi mamá, veníamos hablando, porque mi hija ha sufrido un poquito de este tema del estreñimiento. Entonces, hablando del control de esfínteres, claro, mi mamá fue criada en la vieja escuela de que al año te va a quitar el pañal. Yo no, aunque el proceso con Manuel ha sido súper guiado, nunca le he dejado a la deriva desde los 17 meses, he guiado el proceso, pero nunca se le ha obligado, o sea, ha sido lo más respetuoso de la vida. Me estaba sufriendo de estreñimiento, estábamos hablando, y ella me decía, pobrecitos esos niños que los obligan en los colegios. Y yo le decía, yo viví eso en los colegios, porque mi rectora me exigía que el niño tenía que dejar el pañal en una semana. Y recuerdo cómo ellos lloran, cómo es tan traumático, cómo se hacen chichi en el salón de clases y se sienten tan avergonzados y Ay, lloran y no. uy, es algo tan cruel, tan cruel. Sí, Y eso es algo que debería ser guiado en casa, no guiado por una maestra, no guiado por otros, volvemos por otros 25 que todavía no saben ir al baño. ¿Quién le va a enseñar a quién? Sí, entonces es ujú, ahí donde uno dice, hey, algo estamos haciendo mal, volvamos a ese, ese diseño, ¿sí? Del ser humano que es crecer con familia, crecer en la familia. sí, claro. Qué presión tan grande. Sí, Eh, Oye, Lau, ¿y qué hacer, por ejemplo? Creo que tú mencionaste un poquito algo de eso, cuando tu familia no está de acuerdo con que eduques en casa, como la eso familia es un tema cercana. complejo porque a las mamás, sobre todo a las mamás, es algo que nos, como que nos afecta, ¿cierto? Como que, ay, eso nos puede hacer dudar, nos puede hacer tambalear la decisión, Sí, pero también es una decisión familiar. Lo importante realmente es que papá y mamá estén de acuerdo, si están juntos. Bueno, y si no también, porque pues finalmente los dos son papás del niño, ¿no? ujú, Pero lo importante es que ellos dos estén de acuerdo. Ya de ahí para adelante, pues no debería importar. Yo sé que nos importa, pero como todo en la crianza, Aleja, si tú quieres lactar hasta los 5 años, es tu decisión, ¿sí? Si ajá, tú quieres que tu bebé deje el pañal al año, es tu decisión, pero si quieres que lo deje a los 5, es tu decisión. Si tú quieres, Aleja, que tu hijo no coma dulce, porque ahora hasta se escandalizan porque uno no quiere que coma dulce, es tu sí, decisión con tu esposo, bueno, con el papá del niño. Es tu decisión. Así mismo en la escuela, en casa. Es tu decisión. ujú, Conozco familias que la familia es la primer opositora de que él se eduque en casa. Sí, son los principales. Pero es que el niño no va a socializar, no va a aprender, usted no sabe enseñar. Y esto hace que las familias tambaleen. Pero desde el respeto, sí, obviamente desde el respeto, desde el diálogo, siempre hagan saber que esa es su decisión. O sea, no, ajá, ustedes pueden opinar, pueden decir, pero es nuestra decisión. Desde el respeto también dialoguen. Miren, hemos estudiado, estos son los beneficios. De hecho, me pasó con una familia que estoy acompañando, no están conectados por acá. Mm, y me decían, Lau, hemos aprendido tanto contigo que ahora tenemos los argumentos para hablarles a las familias y ellos son como, oiga, no sabíamos esto, no sabía que se puede hacer esto. También desde la argumentación teórica, desde ujú, estos son los beneficios, esta es la evidencia, esto es lo que tiene que aprender un niño y nosotros lo podemos suplir en casa. Entonces, uno, pues es el respeto a hablar, ¿no? Pero dos, esa es decisión de ustedes, ¿sí? Esa es una decisión sí, de ustedes. Porque si uno se pone a preguntarle a todo el mundo, pues no, o sea, ahí nos quedamos. Y hay claro, opositores, no solamente la familia, los amigos, los vecinos. Yo te contaba en las asesorías cuando las estabas tomando, de vecinos que llaman al ICBF y dicen, es que este niño no está yendo al colegio, aquí están ajá, violándole el derecho. Y llega el ICBF y los papás se ven enfrentados a pleitos legales por ignorancia.
pero no, esa Exacto. decisión es de ustedes y si ustedes la tomaron informados y si ustedes ya dijeron eso es lo que queremos, háganle, o sea, al final van a ver que las familias van a decir, oiga, vemos más ventajas que desventajas. Bueno, y para terminar, ese es otro gran tema, que es la parte legal, ¿no? ¿Cómo Eso es otro se tema. puede ayudar? Sí, Ese es otro así tema como, extensísimo que podríamos hacer otro live. Uf, que fluya el tema. Hay ahorita una situación establecida, el homeschooling no es legal, tampoco es ilegal. Y en este justo momento se está levantando una senadora que quiere regularlo. Esto representaría ventajas, pero también tendría muchísimas desventajas que el homeschooling se regulara, sí, porque nos exigiría una cantidad de cosas, o sea, nos exigiría casi que ser una institución educativa personalizada, ¿sí? Entonces, podría tener sus ventajas, pero también sus desventajas. El homeschooling en este momento, al ser alegal o el estar en una parte, sí, como en un vacío legal, nos dicen, no nos pueden prohibir porque la ley no lo prohíbe, entonces no nos pueden decir, usted no puede hacerlo. No, no nos lo pueden prohibir. Tampoco nos pueden hacer exigencias, ¿cierto? Porque no es legal. Entonces tenemos como una especie de libertad para ejercer nuestras prácticas educativas. Muchas familias, como te digo, se pegan a la ley, a lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional. Yo en mi caso estoy algo ceñida a la ley, lo que me pide el Ministerio de Educación Nacional para la primera infancia, porque me parece muy coherente realmente. Esto que pide el Ministerio de Educación Nacional es muy coherente, pero lo que yo voy a cambiar son las formas, son el cómo claro, la vamos a alcanzar metodología, eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ¿no? alcanzar esos objetivos de la primera infancia, de la educación inicial? ¿Cómo vamos a alcanzar los indicadores de logros de los lineamientos de curriculares? Eso es lo que yo voy a transformar. Sí, Pero claro. yo voy a seguir, pues ya está el trabajo hecho, no tengo que hacer nada, ya el trabajo, la ley no lo da. Hay familias que dicen, no, definitivamente yo no quiero hacer lo que dice la ley. El homeschooling en este momento nos da esa libertad, ¿cierto? Estamos en un vacío legal, hay algunas leyes que nos amparan, o sea que podemos decir, venga, podemos hacerlo y en el caso de que venga el ICBF o la Comisaría de Familia, yo me puedo amparar de estas leyes. Unas leyes internacionales, otras leyes nacionales, pero también hay otras que nos podrían perjudicar, ¿cierto? Como que la persona tiene que ser profesionalmente idónea para prestar este servicio, por eso yo les digo capacítense. Si ustedes se capacitan, Sí, tienen los argumentos de que ustedes se han formado para. Otra ley que nos ajá. podría afectar es que hay una partecita que dice que todos tienen que estar institucionalizados. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, yo no lo institucionalizo en un colegio oficial, pero mi hijo está escolarizado en inglés, bueno, en otras actividades? Entonces, Ok. ¿cómo podemos jugar con esa ley a nuestro favor? Entonces, Ujú. que la situación sea legal nos favorece en este momento un poquito y nos da como esa libertad de prácticas, más allá Sí. de otras cosas. Además sé que hay opciones de que los niños como que vayan ganando el certificado de cada Año a año, curso. exactamente. Entonces, para certificarnos, una opción es esperar hasta los 18 años y tomar el examen, Sí. el saber, ¿El la ICFES? prueba saber, el ICFES, lo conocíamos antes como ICFES, perdón, la prueba saber. Esperarlos hasta los 18 años. Muchas familias lo han hecho y les ha funcionado. Otra es certificar año a año bajo el Ujú. servicio de una escuela sombrilla que podría ser cualquier escuela. O sea, de hecho no hay Sí. como una escuela, esa específicamente es una institución sombrilla, no, cualquier escuela a la que podamos ir, el servicio debería ser gratuito, legalmente debería ser gratuito, pero sabemos que las escuelas no van a prestar un servicio gratuito, entonces pues vamos y pagamos año a año que me hagan un examen donde digan, efectivamente el niño ha cursado este curso, ha cursado este curso, para la redundancia, cumplió con los objetivos de aprendizaje de este curso, la podemos certificar. Como si fuera estudiante de nuestra institución, es legal, la ley dice que se puede hacer, entonces hagámoslo, o sea, lo que a Exacto. ustedes más les convenga. Esto lo hace sobre todo las familias que no están muy seguras de continuar
hasta el grado 11, ¿no? Hay familias que dicen, uy, yo voy a probar el preescolar, a ver cómo me va. Bueno, voy a probar la primaria, a ver cómo me va. Ya el bachillerato sí es otro tema, ¿cierto? Entonces dicen, no, yo pruebo hasta la primaria y ya el bachillerato se va al colegio. Entonces, esta certificación año a año bajo un colegio sombrilla lo hacen esas familias que quieren, pues no están tan seguras de Ok. continuar hasta el grado 11. Otra cosa Bueno, importante en esta parte legal, Aleja, la educación preescolar sí, no es obligatoria en Colombia. Preescolar hablando de los grados párvulos, kinder, prekinder y kinder. Párvulos, eso no es. jardín y prejardín y jardín no son legales, o en verdad, legales son, no son obligatorios. O sea, no es obligatorio que tu hijo haga ese curso. Acá volvemos a algo súper importante y es que la escuela inicial, la escuela preescolar, no se creó por una necesidad del niño. Es que vemos los científicos estudiando al niño, creemos que necesitan la escuela. No, la escuela preescolar nace para suplir la necesidad de la mamá que salió de casa. Porque Ajá. en un momento histórico la mujer dijo, no, yo voy a trabajar, me voy de la casa. No está mal, no está mal. Las que deciden hacerlo lo hacen. Yo considero que mi primer trabajo es mi familia, pero no está mal salir a trabajar. Cuando las mujeres dicen esto y se levantan, entonces, uy, tenemos que llevarlos a algún lado que no los cuiden. Entonces, inicialmente esas Claro. instituciones nacen como instituciones asistencialistas, donde únicamente se encargaban del cuidado. A los niños de estar siendo cuidados, entonces nacen otros pedagogos, psicólogos, biólogos y dicen, venga, ¿y por qué no mientras los niños están en esas instituciones prestamos un servicio donde se favorezca su desarrollo, donde no solamente se asista y se cuida al niño, sino podamos favorecer el desarrollo integral? Entonces, cuando nacen las escuelas y se empieza una formación académica para las personas que están a cargo, para que no solamente cuiden, sino que provean y satisfagan unas necesidades formativas. Para eso nace la escuela, no porque el niño la necesite. Esos 3 grados no son legales. El grado transición, perdón, no son obligatorios, legales sí son, no son obligatorios. Transición, aunque es obligatorio, tampoco es obligatorio que para que un niño entre a grado primero haya cursado transición, porque en Ajá. colegios exigen, si no curso transición, entonces no puedo entrar a primero y tiene que repetir el año. Así ya tenga la edad y los conocimientos para entrar a primero. O sea, hay también una partecita legal. Cuando quieran hablarla conmigo me pueden escribir y la podemos solucionar, donde nos dice Ok, no, si el niño no cursó transición, aunque es obligatorio, pero no se lo pueden exigir para entrar a primero. ¿Listo? ok. Ay, Bueno, mira, es muy clarita. genial. Sí, es importante informarse de todo eso para estar Exactamente, más tranquila. exacto. Y aún así, yo siempre les digo, aunque ustedes nunca o no continúen con el homeschooling después de la primera infancia, bueno, en fin, estar informados también les hace parte del proceso, ¿sí? Aunque su hijo esté escolarizado. Ujú. Lamentablemente volvemos, el niño va a la escuela y allá lo que pasó en la escuela, como dicen, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero la familia no sabe qué es lo que está pasando en la escuela. La familia no sabe legalmente qué es lo que debe estar aprendiendo su hijo, pero allá está. ¿Sí? La Sí, familia no sabe de desarrollo, entonces si el chico, el adolescente o el niño tiene un comportamiento como no sabe por ejemplo, de desarrollo cognitivo, entonces el niño es un rebelde, el niño no, espere, es que el cerebro tiene un desarrollo y usted debería saberlo para saber, uno, cómo criar, cómo relacionarse con su hijo y cómo otros se están relacionando con su hijo. Entonces, más allá de que hagamos o no hagamos homeschooling, creo que es nuestra responsabilidad como papás empaparnos de estos temas que determinan la vida de sí, sus hijos, ¿cierto? totalmente. Ajá. Súper importante eso. Sí, mi Ale. ¿Otra preguntita tienes por ahí? Aprovechemos, aprovechemos. Que mi Anuela no se ha despertado. Eh, pues a ver, no, es más como que le recomiendas a las personas que ya tomaron la decisión y quieren empezar a educar en casa, como por dónde empezar, no sé si tienes alguna otra recomendación, porque igual ya hablamos un poco de eso.
Bueno, para empezar, capacítense, fórmense, investiguen, averigüen, apropiense. Otra recomendación, así como útil para todos los días de la vida, disminuyan sus expectativas, aumenten su nivel de tolerancia a la frustración y eso va a encontrar un equilibrio. Mm, Lo Otra malo, acá están preguntando lo recomendación, malo. ya vamos para allá. Otra recomendación, conozcan a sus hijos, observen a sus hijos. Cada hijo es diferente. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer homeschooling con 2, 3, 4, bueno, con los que tengan en cuenta sus opiniones. Es que acá no es el homeschooling porque yo digo el punto, porque yo soy el papá. En algún momento de la vida, como te decía, Manuela de pronto nos va a pedir colegio y de una no le vamos a decir, sí, claro, mamita, venga, se va para el colegio. No, venga, primero analizamos entre todos la situación. ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Realmente es una necesidad a suplir urgentemente o sabemos que este deseo es pasajero porque estás brava con la mamá, ¿sí? Conozcan a sus hijos, tómense el tiempo de observarlos. Siempre que inicio una capacitación, una asesoría, una formación, les digo a los papás, su principal tarea a partir de hoy es aprender a observar a sus hijos. Porque Súper importante. pasamos todo el día con ellos, o bueno, una parte eh, significativa del día con ellos, pero no los conocemos, ¿sí? No conocemos sus comportamientos, no conocemos sus reacciones, no conocemos sus gustos. La vez pasada hacíamos el ejercicio acá en la casa de mis papás, estoy en la casa de mis papás, y le decía a mi papá, papá, ¿cuál es mi color favorito? Ni idea, me dijo, no, no, no sé. Papi, ¿cuál es mi comida favorita? Ni idea, no sé. Yo decía, oiga, 27 años de mi vida, mi papá no me conoce. No, yo sé que él me ama, pero no me conoce, no conocemos a nuestros hijos. Damos por hecho que como son nuestros hijos, pues ya, no, observémoslos. Sí. Seamos muy, muy, sí, observativos, o sea, miremos sus cambios de comportamiento, que detona su agresividad, por ejemplo, que le causa felicidad. Dediquémonos a observarlos. Si ustedes ya han tomado la decisión, observen a sus hijos, capacítense, decidan, visualicen cómo quieren su escuela en casa, sueñenla. O sea, yo con mi esposo, de hecho, tomamos con Aleja una asesoría de ambientes de aprendizaje, porque Aleja es guía Montessori y tomamos esta asesoría que nos dio muchas ideas que vamos poquito a poquito porque a veces el presupuesto no nos da, pero tenemos un sueño en la cabeza, o sea, como que nosotros con mi esposo, ay, yo quisiera comprar esto, yo quisiera este espacio de este color, lo estamos soñando también porque creemos que así como las instituciones también se esfuerzan por tener espacios bonitos y adecuados para sus hijos, ¿por qué no hacerlo en casa? Tengan a sus hijos en cuenta a la hora de comprar los materiales, a la hora de construir el currículum, por ejemplo, si yo soy un niño, digamos que tiene un nivel de comprensión más avanzado, ténganlos en cuenta a la hora de decidir. Bueno, lo malo, que puede ser lo malo. No, hay también grandes desventajas. Una, yo creo que la principal de todas, mmm, es ese sacrificio o esa inversión de tiempo que nosotras como mamás principalmente tenemos que hacer. Porque pues hablando así a ciencia cierta, quienes nos responsabilizamos del proceso somos nosotras, ¿sí? En la mayoría de casos. Pues porque uno tiene que salir de la casa a trabajar y pues es el papá. Hay obviamente que delegar unos roles en nuestro caso, pero la principal responsable soy yo. Entonces sí hay un sacrificio que hay que hacer de tiempo, de, de invertirme a un tiempo a mí, nos tenemos que esforzar más porque entonces si antes nos levantábamos hasta ahora a cocinar, ahora nos toca levantarnos más temprano y si nos acostábamos hasta ahora nos acostamos más tarde porque tenemos que planear qué vamos a hacer para el otro día o para la siguiente semana. Entonces creo que esa es una de las más grandes desventajas y ay, es para nosotras, las mamás, la mayor inversión de tiempo que hay que hacer. Otra desventaja, pues que no hay muchos espacios diseñados para acompañar o para complementar, ¿no? Tenemos que ser como muy intencionales, como que buscarlos, como que pelearlos, esos espacios para que mis hijos puedan estar en otras áreas.
porque lamentablemente pues al no ser regular, el gobierno o el Estado tampoco nos brinda opciones, ¿cierto? Entonces creo que esa sería otra desventaja. Otra desventaja, digamos que más que desventajas son dificultades, ¿cierto? Es exactamente eso, no saber qué hacer y tener, poder cometer tantos errores que se pueden cometer en el proceso de lo que volvemos al ejemplo de la lectoescritura. Entonces yo pienso que es así el proceso, pero puedo estar perjudicando a mi hijo, entonces eso sería una desventaja o una dificultad Claro, muy, muy grande. Y ya yo creo que son esas, no sé si tú sí. has detectado alguna en el proceso con Munay. Mm, no, sobre todo eso, eso que tú dices. Y para lo que dices también de, digamos, el ejemplo de la lectoescritura, lo que decías antes, observar mucho al niño, es como lo principal. Y digamos, en Ujú. mi caso, pues a mí me encanta el método Montessori, todos los materiales, yo soy feliz con eso, pero a mi hija no, a ella no le interesan, los materiales no, Me encanta que digas esto, me no, encanta que digas esto porque se ha idealizado mucho el método. ¿Cómo lo haces? Si lo haces con este método, súper, porque yo creo que los métodos se crearon para facilitarnos la vida, ¿no? Pero ¿y si no funciona? ¿Qué? Entonces, ¿yo qué hago? No, yo puedo morir, o sea, yo no puedo, no, y es que yo invertí, no, pues, mamita, adáptelo o deséchelo, pero, pero mira lo que tú me estás diciendo, porque a veces, por ejemplo, sobre todo Montessori se ha idealizado tanto, claro, es muy bueno, pero y si a mi niño no le gusta, entonces, ¿qué? ¿Tengo que obligarlo? ¿Tengo que metérselo por los ojos? pero Porque es no, que, no, o sea, no. ¿Y no, o qué sea, otro, no qué conservo mucho otro? la esencia, que es para mí como las cosas más importantes, como el respeto, el ambiente, igual que promueva independencia, autonomía. Ujú. Pero ya más allá de tener que aprenda a leer, a escribir, matemáticas o todas las cosas con los materiales como tal, pues no, sino es más mantener la esencia y ser muy Exacto. integral. Exactamente. Aquí nos preguntaba Maritza que si el Montessori se puede incluir. ¿En qué preguntas? ¿En el proceso de Ana Sofía? Claro que lo puedes incluir y te recomiendo, Aleja, para que te acompañe en este proceso de Montessori. En el proceso de Ana Sofía sí se puede Eh, incluir el Montessori. Ay, qué calor, Dios mío. ¿Alguien que tú estás asesorando? Te Sí, preguntaba. ella las estamos asesorando y ha sido un proceso bien lindo. Ah, bueno, Sí, yo me creo que eso cuentas después. básicamente, mi Aleja. ¿Tienes otra Listo. preguntita? No, eso era todo. Muchísimas gracias por toda esa información. No, gracias a ti. Súper buena. Muchas gracias a ti, no, sí, lo que ya quieran, ya saben, allá por mi cuenta, con sentido familiar. La Exacto. primera asesoría es gratis. Se busca Genial. resolver sus dudas, sus preguntas específicas de su hijo. Cada niño es diferente, cada niño es un mundo, cada niño tiene unas necesidades específicas, unos deseos específicos y la idea es eso, satisfacerlos y suplirlos. Entonces, lo que ustedes necesiten, allá estoy. Hola. Listo. Se Muchas cortó gracias, un Aleja, poquito. por la invitación. No, a ti muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Ay, no, muchas Bueno, gracias. Siempre es un gusto. Yo, igual que le digo a Lau Mejía, siempre es un gusto verme con ustedes. sí. Entonces, ya saben, cualquier duda le pueden escribir a Lau. Yo estoy pendiente. Listo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Aleja. Estamos Que Dios hablando. te bendiga. Un Chao. abrazo a todos.